Grupo Financiero Interacciones presenta Buenas noches, soy Óscar Becerril, socio de la firma Nuricumbo & Partners. Después de una larga trayectoria en el sector financiero, básicamente en el financiamiento del agro y la agroindustria, el día de hoy es un gusto para mí el llevar a cabo la conducción de este programa, las 1000 empresas más importantes de México de mundo ejecutivo, y dentro de ello, la transmisión de un programa especial. Estamos hablando del Summit de Agronegocios en México, el cual representa uno de los actos de transmisión más importantes de uno de los pilares de la economía de México, el agronegocio. Las herramientas financieras las necesitamos entender no solo como acceso al crédito o préstamos, sino también las innovaciones que existen en la industria financiera, que comúnmente se llama FinTech, la tecnología aplicada a las finanzas, que enlazan a agricultores con compradores o con aseguradoras o con prestamistas. En mi experiencia, ya hace unos años, dentro del sector, me encontré con algunas empresas que iniciaban en el rubro tecnológico, que realmente causaron una disrupción tremenda en generar más eficiencia a la agricultura en general. No importa si eres ejidatario o eres pequeño propietario, el que siembra lo que quiere es ganar dinero. Eso es lo que está buscando, ganar dinero. Y si tenemos esa premisa clara, eso a diferencia de quien siembra para autoconsumir. Ahí sí hay una gran división y una gran diferencia. Yo hoy veo que en algunos lugares o en algunas regiones sí se ha dado esa unidad, donde ya la separación no es en tema de sector social, sino sector privado, sino que realmente es: queremos ganar dinero, independientemente que sea ejidatario o que sea pequeño propietario, y requerimos de instrumentos y de instituciones que los que estamos compitiendo hoy contra el mundo nos puedan poner condiciones similares o a la par de los, digamos, de la competencia que tenemos para llegar a los mercados. Creo yo que pues como se ha dado la dinámica económica en los últimos años, cada vez más a lo largo de cadenas de valor que integran a distintos eslabones para hacer más fuerte a estas cadenas, pues es algo que tenemos que trabajar nosotros también en ese sentido. Y en esa línea, pues creo que el que conoce al mercado, la empresa que ya tiene una vinculación, por ejemplo, con el mercado externo, o que ya tiene un canal de comercialización moderno en el mercado nacional, es la que tiene ese conocimiento como para ligar a productores pequeños, transferirles lo que quiere el consumidor, establecer el requerimiento técnico, tecnológico, de equipamiento que se requiere. Eso fortalece y eleva la productividad de los productores pequeños y los integra, les da la posibilidad de generar más ingreso y por lo tanto llevar un mejor nivel de vida para sus familias. Business Summit Agronegocios. Esta es una reunión en la cual hemos tenido la participación de ponentes de primer nivel. Está conmigo Rafael Gamboa, director general del FIRA. ¿Quién no conoce al FIRA en el campo? El FIRA es una institución que nos da a los productores, en términos generales, a los productores del país, nos da asistencia técnica, es una parte muy importante del sector agropecuario para contar con financiamientos que tengan una condición muy buena de recuperación. Lo que hace AFIRA, pues nosotros desde luego que en lo que más nos distinguimos es en la parte de financiamiento, ¿no? Creemos que el financiamiento va a seguir creciendo con una dinámica importante,
dado que pues México sigue siendo una potencia exportadora y lo seguirá siendo hacia adelante. Creemos que esa potencia exportadora es muy importante combinarla, incluyendo cada vez más a productores de menor tamaño. Y en ese sentido hemos trabajado en un desarrollo de proveedores para que las empresas exitosas que se conectan con el mercado y que ya saben cómo exportar, pues pasen ese conocimiento a los productores, les digan qué es lo que tienen que producir, de qué forma, en qué calidades y en qué cantidades, de tal manera que podamos tener pues, un campo no nada más exitoso, sino además inclusivo. Y en ese sentido, pues, nuestro programa de desarrollo de proveedores sin duda será lo principal que impulsaremos en este año. Por otra parte, seguimos trabajando con el ser inclusivos y llegar a la parte de la economía familiar que en Sudamérica se ha desarrollado mucho, tratando de operar con las familias que tienen unidades productivas en las cuales pues, todos participan en la producción. Y en ese sentido hemos visto que son las cajas de ahorro el principal promotor o el que provee de crédito. Entonces seguiremos trabajando con las cajas de ahorro para poder llegar cada vez más a acreditados de menor tamaño en el medio agropecuario y en el medio rural. Y desde luego que no es porque estés tú, creemos que seguimos en una coyuntura importante en el café, en la cual pues todavía tenemos una cantidad importante de producción potencial que debemos de recuperar, y para ello pues ha sido importante la renovación de cafetales, que además de darnos una mayor potencialidad productiva, nos ayuda a vincular más a las cadenas exitosas con los productores. Muy bien. ¿Me das otro programa que sea exitoso para ti? Pues también estamos trabajando de manera muy fuerte en hacer acciones en torno por un medio ambiente más equilibrado. Y en ese sentido tenemos varias acciones. Tenemos créditos, por ejemplo, para energías renovables, en los cuales hay un premio en la tasa de interés, se les reembolsa un punto porcentual. También tenemos programas de eficiencia energética, en la cual además del reembolso de la tasa de interés, también se incluyen unas garantías de que el proyecto que se haga pues va a funcionar, y si no, te tienen que pagar el ahorro. Mario Zamora Gastelum, bienvenido al Summit de Agronegocios. Ahora dinos, después de que acabas de terminar el panel de financiamientos al campo, la financiera rural, ¿cuánto es lo que está dando de financiamientos al campo? ¿Qué monto está dando? Mira, un poco para tener el parámetro claro, el año pasado la financiera colocó más o menos 63,000 millones de pesos. Al corte del 15 de noviembre ya estamos cercanos a los 60,000 millones, y todavía con una parte importante por dispersar, sobre todo el ciclo otoño-invierno que se da en los estados del norte como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas. Estimamos nosotros cerrar en alrededor de 70,000 millones de pesos, no es una cantidad menor. Cuando inicia la administración del presidente Peña, la financiera colocaba más o menos 28,000 millones de pesos, es decir, un crecimiento pues de cerca del 100%, no es algo menor, y bueno, animados a poder seguir atendiendo a más productores del mercado. ¿Cuál es el monto de la cartera vencida de financiera? O sea, ¿qué porcentaje calculan ustedes, considerando que mucho de ese capital es de riesgo, porque los productores a los que ustedes van son productores pequeños, ¿no? El crédito promedio de la financiera oscila más o menos en 80,000 pesos, entre 80 y 90,000 pesos. Bien lo señala, son productores pequeños. Sin embargo, hay que decirlo, hay productores mucho más pequeños que eso, que uno los encuentra que siembran 2 o 3 hectáreas, y ahí es difícil. El crédito más chico que da la financiera de manera directa, en términos de monto, son 36,000 pesos, aunque a través de dispersores de crédito sí prestamos montos menores. La pregunta de la cartera vencida es clave, porque al final del día a nosotros no nos miden por lo que prestamos, nos miden por lo que cobramos. Y gracias a Dios los clientes de la financiera, y por eso siempre nosotros agradecidos, han sido muy responsables.
Los niveles de cartera vencida históricamente en la financiera han oscilado siempre abajo del 4%, hoy traemos más o menos un 3.5%. Sentimos que incluso vamos a acabar el año con niveles menores a ese y bueno, animados y contentos de que así sea. Qué bueno. Dentro del panel que acaba de terminar, ¿qué puedes darnos de valor agregado que hayas tomado de tus compañeros del panel? Mira, punto número uno, creo que es una formidable idea reunir a productores, a empresas como Deloitte que ayudan a poder armar los documentos, organizar una empresa para que pueda ser susceptible de crédito. Esa es una falta muy importante en el campo. Desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, mucha de la gente que trabaja en el campo pues se dedica a eso y sabe sembrar y sabe producir, pero no sabe cómo llevar a cabo un buen estado financiero, un estado de resultados, las actas constitutivas, es decir, cómo armar un expediente crediticio. Y para bien o para mal, pues en México existen leyes, reglas y normas que las instituciones financieras debemos de cumplir, a pesar de que también tenemos que hacer un gran esfuerzo por disminuir los trámites y hacerlos más flexibles y entender, lo dijo muy bien un panelista, lo decía Rafa Gamboa hoy, como México es un país muy grande y muy diverso. Creo que un reto de las instituciones es no hacer programas nacionales. No es lo mismo el que siembra maíz en Sinaloa que el que siembra mangos en Tapachula, Chiapas. Entonces, en lugar de hacer programas nacionales, bajo ciertas reglas y normas parejas para todos, busquemos más trajes a la medida, más programas con una visión regional o local que le permita al productor acceder de manera más fácil a un crédito y que nos permita a la institución tener con mucho mayor claridad el nivel de riesgo de cada lugar y poder dar el crédito a tasas más baratas y de manera más rápida y fácil. Bueno, pues nuestro tiempo era corto para la entrevista, pero creo que has manifestado lo más importante y lo de la esencia. Me gustó eso de hacer trajes a la medida. Esperamos que la Financiera Nacional de Desarrollo Rural siga por ese camino y siga haciendo trajes. Continuamos con la transmisión de este programa con la conferencia magistral de innovación y el cuidado de la agricultura en un entorno sustentable. Hace ratito estuvimos oyendo que más o menos en términos generales, si tenemos un buen conocimiento de el campo, del producto, tenemos acceso a la tecnología y además tenemos acceso a financiamiento, pues podemos tener éxito en la agricultura, pero además necesitamos un entorno que sea amigable para poder tener éxito en la agricultura, ¿no? O en el sector agropecuario. En las Naciones Unidas, adicionalmente a estos objetivos de desarrollo, tenemos 3 convenciones en las cuales México tiene compromisos: la de cambio climático, la de biodiversidad, la de certificación. Y básicamente lo que estamos nosotros es fijando metas relacionadas con esos objetivos para poder cumplir precisamente con estas aspiraciones, les decía yo, de la humanidad. El primer gran objetivo que ahorita pues estamos persiguiendo muchos países, vengo de justo las negociaciones de cambio climático, es la implementación del Acuerdo de París, que tiene 2 metas numéricas relacionadas, pero que en el caso de México tiene una particular connotación. O sea, el Acuerdo de París fue hecho para que evitáramos un escenario de 2 grados más de temperatura en todo el planeta. Sin embargo, 2 grados de temperatura en el planeta adicional a lo que estamos viviendo actualmente, o lo que vivimos más bien en el siglo pasado, no es seguro para México. O sea, no es un escenario climático seguro para México, porque México es un país altamente vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Estamos justo en la ruta de los huracanes, estamos en una zona de transición ecológica entre la zona neártica, la zona neotropical, y cualquier alteración de temperatura o precipitación literalmente nos afecta. No solamente nos afecta en, digamos, los ecosistemas, la biodiversidad, pero también nos afecta en las actividades productivas y nos afecta mucho también en la infraestructura. Adicionalmente, pues estamos ubicados en el hemisferio norte, donde se están viviendo más los fenómenos del cambio climático, y tenemos pues 2 frentes oceánicos que eventualmente pues los océanos
son los que van a empezar a modificarse, ya se están modificando, y estos pueden incrementar el nivel y perderíamos nosotros una parte de nuestras llanuras costeras, perderíamos parte de nuestros territorios insulares y tendríamos condiciones difíciles para reubicar una infraestructura productiva, la del petróleo, la turística, la urbana, que está vulnerable a estos fenómenos que les estoy yo platicando. Entonces, el objetivo para México es que el planeta no rebase 1.5 grados centígrados, pero ese objetivo no lo podemos lograr solos, los tenemos que lograr a base de negociaciones y de que los demás países aspiren a tener, digamos, metas mucho más agresivas de las que actualmente existen, y esa es parte de la diplomacia climática que estamos nosotros como país impulsando. El año pasado, pero también este año, va a ser el año más caliente que hayamos nosotros vivido como humanidad. Literalmente, no hay registros tan altos en los últimos 800,000 años. En los últimos 150 años que tenemos registros de temperatura físicos, vamos a decir científicos, documentados, no hay registros tan altos de temperatura como las que estamos viviendo actualmente, y lo que hemos podido reconstruir haciendo paleoclimatología en el planeta, tampoco tenemos registros de esta naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el calor, digamos, no se distribuye uniformemente en el planeta, y México en particular, si ustedes ven el pedazo que le toca a nuestro país, todo el territorio está por arriba del promedio de lo que vivimos de temperatura en el siglo pasado. ¿Sí? En este siglo, o sea, llevamos, por ejemplo, en las bajas, en Sonora, pues más de 1 grado más de aumento de temperatura. O sea, literalmente en esas zonas, yo soy sonorense, vengo de familias agrícolas o de agricultores, ¿no? Ahí tenemos 1 grado más de temperatura ya de manera permanente. Y ustedes saben que el estrés térmico, el estrés hídrico de esta zona, pues ya implicó que efectivamente migráramos algunas actividades hacia agricultura protegida o hacia sistemas de absoluto control, que implica inversión total en muchas de las tecnologías que ahorita voy a comentar. Bien, en México la gestión climática se ha desarrollado en esta administración con el presidente Peña Nieto de una manera programada en la Ley General de Cambio Climático. Hemos literalmente, somos muy pocos países los que tenemos Ley General de Cambio Climático, solamente Inglaterra y México lo tenían hace 2 años, ahorita lo tiene Guatemala, pero la aplicación de la ley la ha hecho México de manera ejemplar. ¿Para qué? Pues para accesar financiamiento y transferencia tecnológica, que es lo que ahorita voy a comentar un poquito más. Entonces, tenemos muchas cosas, pero entre las cosas que se lograron poner son el impuesto al carbón. Los 2 primeros impuestos verdes del país son el impuesto al carbono y el impuesto a los plaguicidas, ¿no? Entonces, tenemos más o menos una captura de 9,000 millones de pesos del impuesto al carbono, y más o menos unos 46 millones de pesos del impuesto a los plaguicidas, pero se ha duplicado la recolección, pues, de impuestos por el uso de plaguicidas. El plaguicida menos agresivo, el que es categoría 4, ese está libre de tasa, y es el que a mí, pues en particular, me gustaría que ustedes utilizaran. Pero bueno, esos 2 impuestos son los únicos impuestos ambientales que han derivado, pues, de la Ley General de Cambio Climático y del conjunto de regulaciones que tenemos en el sector. Esta es la ruta de nuestros compromisos en el Acuerdo de París entre 2020 y 2030. Tenemos que hacer un esfuerzo para desacoplar el crecimiento de la economía de la emisión de gases de efecto invernadero en el año 2026. Cada sector, pues, tiene un compromiso, ¿sí? Y para el año 2050, ¿sí?, la mitad del siglo, tendríamos que ser un poquito más ambiciosos y poder, evidentemente, incrementar nuestro nivel de compromiso de 26% reducción de gases de efecto invernadero de 22 a 36%, ¿sí? Y
control de un contaminante climático de vida corta, que es el carbono negro, las partículas negras de hollín, que además de causar daños a la salud, tiene problemas de cambio climático. Tendríamos que llegar a reducirlo hasta en un 70%. Pero invertir, como dice la OSD, en el clima es invertir en el desarrollo, y el planeta puede crecer pues 2.8% en el PIB global, o hasta 4.7% si logramos evitar pues los daños a la economía, ¿no? Hay una bolsa de 100,000 millones de dólares que se van a movilizar para la implementación del Acuerdo de París a través de todas estas opciones financieras. Muchos de estos organismos financieros precisamente canalizan a través de Hacienda con FIRA, FIRCO, muchos de los organismos financieros que los apoyan a ustedes, y hasta ahorita se han movilizado 57,000 millones de dólares. Falta movilizar como 33,200 que viene o va a venir del sector privado. ¿Qué tal? Tenemos con nosotros a Rodolfo Lassi Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Así es. Bienvenido. Acabas de terminar una ponencia magistral sobre agricultura sustentable. Así es, sí. Y para el auditorio que te está escuchando ahora y te está escuchando además en directo, quisiéramos que nos dieras 3 puntos sustantivos de tu conferencia en esta mañana, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, que la agricultura sustentable pues ya no es una opción más de hacer la agricultura, sino es el camino para poder hacer una agricultura pues que sea resiliente al cambio climático, que sea, digamos, una agricultura suficientemente productiva para que nos dé seguridad alimentaria, y que sea una agricultura que utilice pues todas las nuevas tecnologías para generar energía renovable principalmente, ¿no? Y que deje de ser parte del problema de emisiones contaminantes, ya sea a la atmósfera, al agua o al suelo. Entonces, la agricultura sustentable pues debe ser toda. De hecho, nuestra ley agrícola es una ley de agricultura sostenible o sustentable, y México ha suscrito pues ese objetivo a nivel mundial de las Naciones Unidas. Claro, muy bien. Bueno, el tema de medio ambiente, referido también a la agricultura, pues tiene muchas aristas, ¿no? Sí, claro. La agricultura per se también influye en la contaminación ambiental en algún momento, la ganadería igual. Entonces, sobre esos 2 temas específicos, ¿qué nos podrías dar de plan o de programa que tenga Semarnat? Bueno, primero, junto con Zagarpa, tenemos un convenio que acaban de firmar en diciembre del año pasado nuestros secretarios, para ya que la agricultura no sea un factor de cambio destructivo, sino al contrario, sea un factor de cambio que recupere biodiversidad, que haga un mejor uso de nuestros recursos naturales, pero que además le incremente la calidad de vida de las comunidades involucradas. Lo que estamos fomentando entonces es una agricultura de conservación, pero Natura es tal vez la organización no gubernamental que vende más offsets, o sea, vende más bonos de carbono en el país, y está vendiendo bonos de carbono a Disneylandia, está vendiendo bonos de carbono al mercado californiano. Entonces, esa es una asociación, vamos a decir, un poco público-privado, que va a escalarse en la Bolsa Mexicana de Valores con un mercado que el gobierno federal está creando de carbono, para que precisamente operaciones que bajen la emisión de gas de efecto invernadero pues tengan un ingreso adicional al productivo, que en este caso sería de protección pues, al clima planetario. Entonces, las asociaciones público-privadas son las nuevas modalidades para escalar muchas de estas operaciones, vamos a decir, medianas o pequeñas, que pueden entrar a mercados que controla el gobierno, o mercados, o vamos a decir, sistemas de consumo que controla el gobierno, porque pues distribuye alimentos o simplemente usa energía. Y con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Las 1000 empresas más importantes de México, el Summit Agronegocios 2017. Muy buenas noches.
Grupo Financiero Interacciones presentó